Un fuerte aplauso para recibir a Alberto Ángel, el Cuervo. Maestro, es un placer de verdad tenerlo esta mañana. Y qué mejor que en esta fecha tan importante, que es representativo usted, un personaje representativo en todo el mundo, llevando el porte de charro, la música mexicana, como lo reitero, a todos los rincones del planeta. Bueno, he tenido esa fortuna de representar a nuestro México en todos esos rubros del arte y con una aceptación maravillosa que me hace sentir un gran orgullo porque nuestra música, nuestra tradición, nuestra cultura definitivamente son apreciadas hasta en el último de los rincones del mundo. Aparte ganando diferentes festivales, que yo sé que Oti le dio esa apertura a nivel internacional, siendo ganador del primer lugar, y que usted realmente fue uno de los portadores viva voz en todo el mundo con música mexicana. Sí, bueno, de hecho fui el primer ganador del primer festival. El primer festival de la OTI, con una canción del maestro Roberto Cantoral, que se llamó Yo no voy a la guerra. Eso sí me abrió algunas puertas a nivel internacional. Y de ahí mi camino giró totalmente hacia la defensa de nuestra música tradicional, nuestra cultura, nuestras raíces. Y pues ha sido una carrera muy larga ya en ¿Cuántos años está celebrando, maestro, de carrera musical? De carrera, voy para 46 años ya. Fíjese. Se dicen fácil, pero... Sí. Pero es importante reconocerle que usted no había nacido cuando yo empecé mi carrera. No, obviamente. ¿O sí? No, todavía no. Pero siempre investigando y promoviendo, difundiendo, apoyando nuestra música tradicional, que es tan bella, y por esa razón el mariachi, que es nuestro icono, nuestra representatividad musical por antonomasia en el mundo entero. Exacto. Pues ha sido nombrado patrimonio cultural y material de la humanidad, para orgullo de todos nosotros. ¿No es cierto, muchachos? ¡Sí, señor! Así que, y ha sido una labor muy ardua del mariachi, con una historicidad maravillosa. Impresionante. Que nos llena de orgullo a todos los mexicanos. No, el orgullo es de nosotros como mexicanos tenerlo, que siga difundiendo la música mexicana, como bien lo menciona usted, y es importante que en otras naciones se le reconozca también a usted nuestro. Afortunadamente. En Bellas Artes, en Madrid, cuando estuvo, que el público vio el videoclip, y es impresionante porque siguen los minutos y la gente ovacionándolo increíblemente. Bueno, ahora que me lo está mencionando, no puedo evitar que se me erice la piel al acordarme que fue un aplauso de cerca de 6 minutos, que es una eternidad, ¿no? Me hicieron llorar y bueno, es una maravilla ver cómo reciben nuestra música. En Argentina, en el Teatro Ópera en Buenos Aires, ahí, en toda la zona de teatros. Y bueno, experiencias maravillosas alrededor del mundo. Maestro, ya lo queremos escuchar. Encantado. Adelante, de la vida. El Cuervo con nosotros en tus ciudades. ¡Aplauso! Nada tiene de extraño que te quiera. La edad jamás impide los amores, así como en la tierna primavera, también en el otoño nacen flores. Jamás podrás hallar amor más tierno, ni quien te dé cariño más profundo, si junto a ti todo lo miro eterno y empieza a ser tan primoroso el mundo. Los años vienen y se van, el tiempo siempre pasará. Tu corazón y el mío siempre estarán amándose por una eternidad. Nada tiene de extraño que te quiera,
si después de mirar tus lindos ojos volvió a ser mi alma eterna primavera y volví a vestirme con mis años mozos. Los años vienen y se van, el tiempo siempre pasará. Tu corazón y el mío siempre estarán amándose por una eternidad. Nada tiene de extraño que te quiera, si después de mirar tus lindos ojos volvió a ser mi alma eterna primavera y volví a vestirme con mis años mozos, con mis años mozos. ¡Maestro! ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué encanto! ¡Qué cosa! No. Un fuerte aplauso de nuevo para el maestro Alberto Ángel El Cuervo. Es un placer tenerlo en esta plataforma que estoy seguro que el público en casa está disfrutando. Es un deleite tenerlo, señor. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Y pues siempre que se me requiera, aquí estaré dispuesto a difundir nuestra música tradicional mexicana. Y bueno, muchas anécdotas. Platicábamos en camerinos de Lola Beltrán, es sinaloense, como su servidor. Sí, y bueno, me tocó la oportunidad de estar con ella, de convivir con ella, entrevistarla cuando trabajaba en Mazatlán, de donde es su servidor, lo reitero. Y la verdad, el hecho de ver esos videos que están en las redes sociales, en los canales digitales, cómo se trataban, cómo era esa magia de dos mexicanos que realmente aman la cultura musical de este país. Bueno, la recuerdo siempre con muchísimo cariño y con mucho agradecimiento. Lola Beltrán, de toda mi admiración, todo mi cariño, todo mi respeto, siempre fue una extraordinaria compañera, una gran amiga y me apoyó muchísimo en mi carrera. En esos videos donde estamos cantando a dueto, se puede ver el estudio del programa que se llamaba el estudio de Lola Beltrán, ¿no? Y me llamó en una ocasión para realizar un homenaje a esa enorme señora de nuestra música, doña María Grieber. Claro. Hicimos precisamente duetos con las canciones de María Grieber. Y la señora era muy simpática, siempre muy simpática. Sí, recuerdo que estábamos cantando la canción de Así, de María Grieber, cuando dice, un amor, porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y de repente interrumpe la grabación y dice, miento. Todo el mundo soltó la carcajada. Así era Lola Beltrán, alegre, buena compañera, espontánea, muy bromista, siempre apoyando nuestra música tradicional. Ella fue pionera en muchos grupos que formamos para apoyar nuestra música. Maestro, ¿se queda con nosotros para continuar en el musical más adelante? Encantado de la vida. El aplauso para El Cuervo, que continúa en tu ciudad.